Previamente hablamos de dos estándares. Llevémoslo a un ejemplo. En ambos casos estamos hablando de un inner join. El estándar tradicional de Oracle, donde el inner join se realiza mediante el símbolo igual, y el inner join muy similar al de SQL Server, donde se utiliza la palabra clave inner join y la palabra clave on para establecer la relación. En ambos casos, el resultado será el mismo. El inner join es excluyente. Esto quiere decir que si un registro no cumple la condición de combinación, no se incluyen los resultados. Vamos a seguir los ejemplos con el estándar tradicional. Por ejemplo, si para un departamento no está asignado ningún empleado, el registro con dicho departamento no se obtiene. Según la naturaleza de nuestra consulta, esto puede ser una ventaja, pero en otros casos puede significar un serio problema porque estamos perdiendo registros en el camino. Para modificar este comportamiento, SQL pone a nuestra disposición los join externos, también conocidos como left outer join y right outer join. La combinación externa no es excluyente. Las join externas pueden ser izquierdas o derechas, left outer join o right outer join. Veamos un ejemplo de left outer join o join izquierdo. Vamos a suponer que tenemos ciertos departamentos nuevos a los cuales todavía no les fue asignado ningún empleado y queremos que aparezcan en la consulta. Si ejecutamos la consulta de esta manera, no van a aparecer porque no coinciden con ningún registro de la tabla de empleados mediante el Department ID. Lo que hacemos es agregarle el símbolo más entre paréntesis a la columna débil de aquella que suponemos puede no obtenerse algún registro y generamos un left outer join, es decir, vamos a traer los registros de la tabla izquierda. Ejecutamos la consulta, obtenemos los resultados. De forma inversa, si hubiera ciertos empleados cuyo código de departamento no existen aún en la tabla de departamentos, podemos hacer un right outer join dándole peso a la columna débil, en este caso la de la tabla de departamentos, para obtener todos los registros de la tabla de empleados, aun cuando el código de departamento no exista en la tabla de departamentos. Al ejecutar las consultas, vemos qué pasa con las columnas en donde no coinciden los registros y son traídas de igual manera. Vamos a ver, por ejemplo, que los últimos departamentos, por ejemplo el 180 y el 190 en adelante, dado que ordenamos la columna por Department ID y puso los nulos a lo último, aquí están aquellos casos que hubiésemos perdido si hubiésemos hecho un inner join, porque existe en la tabla de departamentos pero no existe en la tabla de empleados. Si nosotros consultamos en el programa los valores de la tabla de empleados, en estos casos van a ser nulos porque en realidad solo forzó una coincidencia para obtener el registro, pero no tiene valores para traer en cada uno de ellos. Puede darse el caso que debamos hacer un join contra la propia tabla, lo cual es conocido como un self join. Veamos el siguiente ejemplo. Obtenemos el identificador de empleado y el apellido. Agregamos otra columna que se llama Manager ID. Manager ID es el ID de supervisor. Podríamos esperar obtener Manager Name,
Pero manager name no está almacenado en la tabla, porque dado que un supervisor también es un empleado, en la columna manager ID está guardando el identificador de empleado del supervisor. Vamos a hacer un inner join para traernos el apellido del supervisor. Ejecutamos la consulta y vamos a agregar el apellido del supervisor. Para esto agregamos la tabla employees nuevamente con un alias diferente que haga referencia a manager y le indicamos que el manager ID de la tabla de empleados debe corresponder con el employee ID de la tabla manager. Podemos entonces incluir de la tabla manager el apellido. Vemos que el supervisor Cambrault con manager ID 148 es supervisor de varios empleados, pero a la vez también es un empleado que es supervisado por otro empleado.